Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo? Que ellos estaban adorando imágenes cuando Dios se los había prohibido. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerrita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Léele esto a tu hermano, porque esto es para la iglesia.
¿qué dice el Señor a cada uno de nosotros? Ve con esta tu fuerza, ¿y qué pasará? Salvarás a tu familia de la mano de los demonios. No les creo mucho, esa fe está como muy en el piso. Vuelvo a decirle lo que Dios le manda a decir a la iglesia: ve con esta tu fuerza y salvarás a tu familia de la mano de Satanás y de los demonios. Eso está mejor. ¿Quién te envía a hacer esta tarea? Dios. Dios te dice: no te envío yo. Entonces, ¿qué respondió Gedeón? Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová, ¿qué le dijo? Ciertamente. Repítalo todos. Ciertamente. Otra vez. Ciertamente, dice Dios, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Quién dice esto? El Señor Jehová de los ejércitos. Apliquémoslo a nuestras vidas para que levante la fe de este pueblo. ¿Qué te dice Dios? Ciertamente yo estoy contigo y derrotarás todos los demonios que se levantan contra tu familia. Yo estoy contigo, dice Dios, y les derrotarás como derrotar a un solo hombre, dice Jehová de los ejércitos. Que alguien lo reciba, alguien lo crea en el nombre de Jesús. Levanta las manos y ponle fe a este sermón. Dile: Señor, estoy dispuesto a ir a donde tú me mandes y a hacer lo que tú me mandes. Aumenta mi fe, quítame el temor y hazme entender que yo no voy solo, sino voy contigo y voy en tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que alguien lo reciba y se lo apropie, porque esto es palabra de Dios. Amén. Bueno, santos, hoy vamos a comenzar un nuevo estudio y lo he titulado, está en pantalla, derribando los altares paganos o altares satánicos. Vamos a derribar hoy altares que han estado en nuestras familias por generaciones. No oigo un amén. Pero para hacerlo necesitamos gente dispuesta, gente despierta ante todo, y gente que quiera. Porque Dios no hace lo que no queremos, sino lo que queremos hacer, eso lo logramos. Así que el tema es este. Dile a tu hermano: vamos a derribar esos altares demoníacos, satánicos, idolátricos, que han estado en nuestras familias por generaciones. ¿Estamos listos? El tema lo voy a basar en un pasaje de la Escritura que está en el libro de Gedeón, en el libro de Jueces, perdón, y que habla de Gedeón, uno de los jueces de Israel. Yo les dije a ustedes que el libro de los Jueces tenemos 7 ciclos. Yo no sé si se acuerdan ustedes. 7 ciclos repetitivos donde el pueblo peca, reza y empata. Peca, reza y empata, y se la pasan en eso. Pecan, Dios les manda un castigo. Cuando se ven afligidos por el castigo, entonces lloran, se arrepienten de dientes para afuera. Dios les manda un libertador, y cuando están libres vuelven y pecan, y el vicio vuelve, el círculo se repite. ¿Cuántas veces? 7. Una de las 7 veces, yo ya le enseñé la semana pasada de Barak, ¿recuerdan? Y de Débora, era una de esas veces. Después de que este castigo de Dios, que vino por medio de castigo y liberación, que vino por medio de Débora y Barak, la tierra descansó 40 años. Los israelitas encontraron la paz. ¿Se acuerda usted que Débora levantó a Barak, lo envió a batallar contra Císara? ¿Alguien sí se acuerda de todo esto? Y derrotaron al enemigo y se liberó el pueblo de Israel.
cuando Jael, una mujer, enclavó a este varón por la sien, yo no sé si se acuerda, a Sísara lo mató y el pueblo descansó de la opresión por ¿cuántos años? 40 años hubo paz en Israel y todo estaba bien, todo estaba precioso. Pero desgraciadamente cuando hay mucha paz, como que el hombre vuelve al pecado, como que se relaja y el diablo vuelve a hacer de las suyas. La palabra nos dice que el pecado regresó, volvió la corrupción y Dios tuvo que enviar un nuevo castigo. Esta vez pues no era el rey Jabín, el rey amorreo, sino esta vez era otro pueblo. Este pueblo vino y empezó a arrasarlos, a quitarles toda la comida y en fin toda esta situación. Dios tiene que levantar un nuevo libertador y este libertador se llama Gedeón. Este va a ser nuestro tema. Así que sin más preámbulo, me voy con mi primer punto. Primero, hablemos de el pecado. Primero, el pecado. Ese es mi primer punto. Ahora, vamos a desglosar este punto. El primero. Primero, aunque parezca increíble, el pueblo de Israel vuelve a alejarse de Dios nuevamente y caen ¿en qué? En la idolatría. Vamos a leerlo y verá que es cierto. Jueces 6:1. ¿Cuántos años habían pasado de paz? 40. Y mire lo que pasa. Después de los 40 años, los hijos de Israel, ¿qué pasó? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue exactamente lo malo? ¿Qué fue lo que hicieron para que el Señor enviara este castigo? ¿Qué fue exactamente? La respuesta está en el mismo capítulo, en el capítulo 6, pero en el versículo 8. Leámoslo y lo va a entender. Dice: y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto. O sea, Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. ¿Cuántos años habían estado en Egipto? 430 años. Y Dios les dice: yo los libré, los saqué de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Ellos eran sirvientes de los egipcios. ¿Y quién fue el que los liberó por mano de Moisés? Dios. Ustedes recuerdan las 10 plagas de Egipto. Dios les está diciendo: yo los saqué, les di la libertad. Y mire lo que dice, versículo 9: os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y yo dije: yo soy Jehová vuestro Dios. Oiga lo que dice: yo soy el gran Dios, el único verdadero. No temáis a los dioses de los amorreos. Esa palabra temáis para mí no es la mejor traducción. La palabra mejor sería: no sirvan o no adoren o no le rindan culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo? Préstame tu atención. Dios lo que le está diciendo a esta gente es que eran unos ingratos, que lo único que hacía era bendecirlos. Los había sacado de Egipto, donde habían estado esclavizados, ¿cuánto tiempo? 430 años. Los había liberado con mano poderosa, había mandado las 10 plagas de Egipto, había enviado a Moisés, los había cruzado el Mar Rojo, los había llevado por el monte Sinaí, por el desierto, los había introducido en la tierra prometida, había derribado los muros de Jericó, en fin. Y era un pueblo ingrato, porque cada vez que encontraban descanso, se apartaban de Dios y regresaban a los ídolos. Este es un pecado que sucede en muchas familias.
hasta en la familia del pastor sucede. Tristemente, muchas de nuestras familias son idólatras, adoradoras de Satanás. Algunos adoran imágenes, le rinden culto a los dioses paganos. Y cuando yo hablo de dioses paganos, no me refiero solo a estatuas. Yo ya les he explicado que cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es un ídolo. Hay algunos que adoran el sexo, no sé si me entiende. Hay algunos que adoran el carro. Hay algunos que adoran sus negocios, su dinero. Y algunos adoran hasta su intelecto. Algunos, hoy hablaba hace un momento con una joven aquí que estábamos ministrando, y ella me hablaba de su padre, que su padre siempre ha buscado la forma de negar la existencia de Dios. Yo les he hablado a ustedes de ciencia en mis sermones, les he hablado de grandes científicos, de grandes pensadores que han estudiado en las mejores universidades del mundo y que después de haber llenado su cabeza de tanto intelecto, llegan a la conclusión de que Dios no existe. En las universidades se da una materia que se llama humanismo. Se le enseña a los jóvenes desde que entran en el primer semestre que Dios no existe, que la religión no es una cosa más que el opio del pueblo, un engaño, una forma de doblegar las masas. Cuando usted lee sobre el marxismo y el leninismo, verá el principio de que Dios es aborrecido y de que Dios no existe. Cuando usted ve programas en televisión, hablábamos de eso hace poquito, usted ve, por ejemplo, que hay canales dedicados a negar la existencia de Dios. Toman la Biblia para refutar la Biblia, para ir en contra de la Biblia. Eso también es una forma de idolatría. Cuando usted adora más la ciencia, mal llamada ciencia, para negar la existencia de Dios. Así se encontraba este pueblo. Dios les había dicho: yo los saqué, yo fui el que los saqué de Egipto. Yo los liberé de la esclavitud. Yo les di la tierra prometida y ustedes están sirviendo a dioses paganos. Este problema, aunque parezca increíble, está en muchos cristianos. Dejan el pecado por un tiempo y vuelven al pecado. Hablé de esto el domingo. Vienen, pasan aquí, lloran, se arrepienten, salen y siguen en las mismas. El domingo vuelven y pasan, lloran otra vez y vuelven a la misma. Hay un ídolo que los domina. Puede ser el licor, puede ser el cigarrillo, puede ser la masturbación, puede ser la pornografía, puede ser la lujuria. Cualquier cosa que ocupe el lugar que a Dios le pertenece, eso ya se convierte en un ídolo. Y Dios les está diciendo al pueblo de Israel: el pecado de ustedes es que ustedes me abandonan, me dejan por servir a los ídolos. Segundo, el castigo. Segundo número, Romanos, el castigo. La idolatría, como primer punto, la idolatría llevó a Dios a entregarlos en manos de sus enemigos. Mire, hermano, que cuando una persona reta a Dios y cuando una persona desobedece a Dios, Dios se levanta contra esa persona. Dios envía un castigo cuando el rebelde se levanta contra él. La idolatría llevó a Dios a entregarlos en manos de los enemigos. Lea Jueces 1, pero voy a enfatizar la parte B del versículo. Dice la palabra, para que entendamos toda la idea: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y ahí viene la parte que me interesa. Y Jehová, ¿qué hizo, iglesia? Los entregó en la mano de Madián, los madianitas, por 7 años. Hago una pregunta a los santos: ¿quién entregó al pecador? Dios. ¿Por qué lo entregó? ¿Por rebelde?
por negarse a darle el lugar que a Dios le pertenece. Dios es el que entrega a la persona en las manos de Satanás cuando la persona se niega a darle el lugar que Dios le merece y que Dios exige. Repite esto: Dios no acepta segundos lugares. Dios acepta el primero. Tú no puedes poner a nadie por encima de Dios. Cuando tú pones a alguien por encima de Dios, te vas a meter en sendos problemas. ¿Estoy haciéndome entender? Escucha. Segundo, la idolatría les trajo a estos pecadores, ¿qué les trajo? Ayúdeme. Miseria y hambre. Eso les trajo la idolatría, eso les trajo su arrogancia, su prepotencia. Jueces 2:6, perdón, al revés, Jueces 6:2. Escúcheme. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, en las cavernas y en los lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían, repita esa palabra, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Oiga esto, iglesia. Presta atención. Volvamos a repetir. El pueblo de Israel cayó nuevamente ¿en qué? Sí, pero ¿en cuál pecado? La idolatría. Negaron a Dios por seguir a otra cosa, cualquier cosa, una imagen, el pecado, el licor, el vicio, lo que sea, hasta el mismo intelectualismo. Por eso Dios los entregó en manos del enemigo. La pregunta es, ¿qué hacía el enemigo? Preste atención. Ellos, los israelitas, cultivaban la tierra. Ustedes saben que en la época en que se escribe este libro, la gente por lo general era gente campesina, gente que sembraba, que vivía de lo que producía la tierra. Cuando ellos tenían todo cultivado y listo para la cosecha, se levantaba el enemigo. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. 3 enemigos. Venían con todo el ejército, con una multitud tan grande como langostas, venían y se robaban todo, lo devoraban. ¿Qué es lo que quiere decir esto para nosotros? Cuando una persona se aparta de Dios, se va a los ídolos, se va al mundo, niega a Dios, Dios lo entrega al enemigo. ¿Quién es el enemigo? Pues ya no puedo hablar de amalecitas, ni madianitas, ni los hijos del oriente. Tenemos que espiritualizarlo. ¿Cuáles son los enemigos que Dios envía para castigar a la persona rebelde? Los demonios. El demonio de la ruina, el demonio de la enfermedad, el demonio de la opresión, el demonio que el Señor quiera enviar. Y es cuando tenemos personas destruidas, enfermas, arruinadas, con unas vidas destruidas, como yo les dije, en una vida de miseria y de hambre, como dice mi segundo punto. ¿Por qué sucede esto? Vuelva y repita: porque Dios entrega en las manos de Satanás al rebelde, al que se niega a darle el lugar que Dios exige. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando nosotros le damos el lugar a Dios que Él quiere, hay protección, hay cobertura espiritual. Nadie nos puede tocar. Pero cuando somos temerarios y nos rebelamos contra Dios y hasta blasfemamos de su nombre, la cosa cambia. Dios nos entrega, o Dios entrega a la persona rebelde
aquel que no se quiere sujetar a su voluntad. Este principio puede aplicarlo a sus familiares, pero también puede aplicarlo a su propia vida. Si tú te apartas de Dios, si tú empiezas a ir al mundo, a la idolatría, al pecado, a darle más gusto a la carne, prepárate, porque Dios está a punto de entregarte en manos de Satanás. ¿Alguien me está entendiendo? Tercero, sigo en mi segundo punto, no he salido de ahí. Tercero, la idolatría siempre ha sido la causante de la degradación humana. Esta mañana yo hablaba con mi hija Viviana, creo que era que me estaba contando, si era Viviana o Brancito, no recuerdo, alguno de los dos, me contaba: papá, si sabes que en Roma es catalogada una de las ciudades más paganas que hay en el mundo. Estábamos hablando de que en Uruguay se legalizó la droga. Yo no sé si ustedes sabían, la marihuana ahora es legal en Uruguay, pueden fumar cuanto quieran en la calle y prender el cigarro de marihuana en el bus, en fin. Dios tenga misericordia, ¿a dónde va este mundo? Y estábamos hablando de esto. Y ella me contó, Abrancito, creo que fue Abrancito, me contó que en Roma hay la gran mayoría de la ciudadanía es homosexual. Un altísimo porcentaje de los ciudadanos que viven en Roma son homosexuales o lesbianas, en un altísimo porcentaje. Y a mí me pareció curiosa la nota, porque yo le decía: qué cosa curiosa, porque se supone que en Roma, que está el Vaticano, la cabeza de la Iglesia Católica. Si esta fuera la religión verdadera, pues tendría un poder tal que la gran mayoría de sus ciudadanos sería gente muy santa, muy dedicada a Dios. Pero mire qué curioso, y es que Roma es la madre de la idolatría y nadie puede negarlo, porque es la promotora, la cabeza de la idolatría. Y yo les voy a demostrar con la Biblia que aquel idólatra es entregado por Dios a estos pecados tan espantosos como es el homosexualismo y el lesbianismo. Vuelvo y le repito mi tercer punto. Meta todo lo que le enseñé en su cabeza y lea el tercer punto. Vuelva y póngamelo, por favor. La idolatría siempre ha sido la causante de la degradación humana. Voy a demostrarlo con Biblia. Romanos capítulo 1 y versículo 18. Romanos 1, 18. Quiero que le presten mucha atención a lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. ¿Qué dice la palabra? Porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene que excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ya les voy a explicar todo esto. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Y ahí viene lo que quiero que entiendan. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos
y de reptiles. Y ahí viene lo que muchos no entienden. Por lo cual también Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Por eso Dios, y vuelve por segunda vez, Dios los entregó. ¿A qué los entregó Dios? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, las mujeres dejaron de tener sexo con hombres y ahora lo tienen con mujeres. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros. O sea, los hombres dejaron de tener sexo con mujeres y ahora tienen sexo entre ellos, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos, óigame otra vez, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, por tercera vez Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, o sea, llenos de toda injusticia. ¿De qué más? De fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaños y de malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, o sea, el pecado sexual, el homosexualismo, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Se complacen, como que aplauden lo que otros hacen y le llaman el orgullo gay. El día de la bandera de colores. Présteme su atención. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Sé que es largo el pasaje, pero yo quiero que entiendan lo que estoy tratando de enseñarle. El pueblo de Israel había descansado por ¿cuántos años de la opresión? 40 años. El pueblo estaba relajado, tranquilo, cómodo. Y cuando hay mucha comodidad es cuando el diablo más ataca, porque la persona deja de ¿qué? De orar. Y entonces entraron en pecado, se alejaron de Dios y empezaron a adorar los dioses paganos a los cuales Dios le había prohibido. Abandonaron a Dios por servir al pecado, a los ídolos, a cualquier forma de adoración idolátrica, a cualquier forma de quitarle el lugar que a Dios le pertenece. Entonces Dios los entrega en mano de 3 demonios, madianitas, amalecitas y hijos del oriente. Ellos venían y les robaban todo, los dejaban en la calle, los arruinaron, los dejaron muriéndose de hambre. ¿Por qué vino el castigo? Porque ellos abandonaron a Dios, en su orgullo se rebelaron contra el único Dios verdadero. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que cuando una persona se aleja de Dios, cuando una persona niega a Dios repetidas veces, cuando una persona se rebela contra Dios con fuerza, Dios lo entrega. Así como entregó a Israel en manos de los amalecitas, de los madianitas y de los hijos del oriente, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Los hombres dejaron de tener sexo con una mujer como es normal, con su esposa, y entonces empezaron a tener sexo entre ellos. Las mujeres, en vez de tener relaciones con su esposo, empezaron a tener sexo entre ellas. Pero la pregunta es, ¿quién permitió esto? Dios.
Dios los entrega. ¿Por qué? Porque dice, habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria. No le honraron como a Dios, sino que se envanecieron, se hicieron orgullosos, altivos, prepotentes. Y Dios por eso los entrega, porque ellos en vez de adorar a Dios empezaron a adorar imágenes de hombres, de animales, de reptiles, y empezaron a darle culto. Y yo cada vez que pienso en esto, entiendo lo que hoy hablábamos. En Roma, ¿qué se practica? La idolatría. Y en vez de ser una ciudad donde reina la santidad, se ha convertido en una de las ciudades más paganas del planeta, invadidas de homosexuales y lesbianas. Y dice la palabra que como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios vuelve y los entrega. 3 veces Dios los entrega. En lo último los entrega a la fornicación, a la lascivia, a la lujuria, soberbios, implacables, asesinos. ¿De dónde viene todo lo que está sucediendo en el mundo? De la idolatría. ¿Por qué Israel ha sido tan castigado a través de los siglos? Por la idolatría. ¿Por qué nuestro país está sumergido en tanta violencia? Por la idolatría. Nuestros gobernantes, los grandes pensadores de nuestro país han vendido a nuestro país ante los ídolos. Nadie es un secreto que en el Congreso de la República de Colombia se ha ofrecido el mundo al Sagrado Corazón, que no es otra cosa más que una imagen de talla. Y el mundo no se da cuenta. Cuando la Biblia lo advierte, aquel que se rebele contra Dios será entregado por Dios en manos de los enemigos, en manos de Madián, de los amalecitas y los hijos del oriente, que no es otra cosa más que un cuadro de Satanás y sus demonios. Tal vez esta es la situación de muchos hoy. Tal vez no usted, porque si usted vino esta noche es porque ama a Dios, pero ¿qué tal los que están en la casa? ¿Qué tal los que me ven allá en sus hogares? Tal vez esa es tu situación. Tal vez por eso es que estás enfermo, oprimido, destruido, arruinado, enfermo, porque tú te niegas a aceptar al Dios único y verdadero. Tal vez tú has sido un rebelde, orgulloso, vanidoso y prepotente, que te vienes contra Dios, te levantas contra el único Dios verdadero, y Dios ha tenido que entregarte en mano de Satanás. Muchas de las enfermedades que vienen en la vida de la gente vienen como un castigo de Dios por tanta rebeldía. Muchas de las situaciones que están viviendo familiares suyos en la casa es debido a este pecado. Por eso Dios tuvo que levantar un gran libertador. Su nombre, Gedeón. ¿Y quieres que te adelante algo de mi sermón? Dios te va a levantar a ti para que tú rescates a tu familia y la liberes de las garras de Satanás y la lleves a la victoria en Cristo Jesús. Alguien que grite amén. Quiero saber si están entendiendo el sermón. Cambio de tema y entro a mi tercer punto: el clamor. El clamor. Voy a desglosar este punto. Primero, ante la opresión del enemigo, el pueblo de Israel clama a Dios por ayuda. ¿Qué hace el pueblo? Clamar, que no les queda otra salida. Jueces capítulo 6 y versículo 6. Jueces 6:6. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Voy a hacerle una pregunta y espero que me contesten. ¿Por qué empobrecía Israel? ¿Por qué? Porque los madianitas, ¿qué hacían? Le robaban todo y se lo comían. Otra pregunta: ¿quién representa para nosotros los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente? Quiero una respuesta fuerte. 1, 2 y 3. Demonios. ¿Qué hacen los demonios cuando Dios los entrega a un rebelde?
lo arruinan, lo empobrecen, lo enferman y si se descuida, lo matan y se llevan el alma ¿para dónde? Para el infierno. ¿Están entendiendo el sermón? Los hijos de Israel empobrecían y cuando se vieron empobrecidos y arruinados y hambrientos, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Clamar a Jehová. Eso suena bonito, pero mire que no es tan cierto. Era un clamor de dientes para afuera. Lo voy a demostrar. Segundo punto. Su clamor, o el clamor de Israel, era de angustia, pero no de arrepentimiento. Oiga esto, era un clamor de angustia. Claro, pues tenían hambre y estaban oprimidos y estaban enfermos, clamaban, pero no era un clamor sincero, porque no había arrepentimiento. Yo le voy a demostrar que no había arrepentimiento, porque en el versículo 6 ellos claman. En el versículo 6 están llorando, ¡ay, Dios, ayúdanos! Pero 2 versículos después, miren el versículo 8, ¿qué pasa? Versículo 8. Y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Yo os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis, o sea, no sirváis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Oiga, ¿usted puede creer que con todo y esa no querían arrepentirse? Yo le voy a demostrar que no se habían arrepentido. Se lo voy a demostrar muy fácil. Vaya más adelante del capítulo, vaya al versículo 28. Versículo 28. Porque Dios manda, eso se lo voy a enseñar la otra semana, a Gedeón a destruir los ídolos. Y mire lo que pasa. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal, o sea, de un demonio, estaba derribado, cortado, y la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro que había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Oiga, ponga atención. Se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? ¿Quién nos derribó el ídolo? Y buscaron e inquirieron y dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Oiga lo que sigue. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, al papá de Gedeón: saca a tu hijo para que muera. ¿Por qué lo querían matar? Porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. 2 imágenes paganas. Ya les hablaré de esto la otra semana. Y mire lo que dice el papá de Gedeón. Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Oiga lo que dice: si ese mamarracho que mi hijo rompió y quemó y destruyó, esa imagen, si esa imagen es un Dios, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Déjeme, yo le hablo un poquito a ver si entienden lo que quiero decir. Cuando el pueblo de Israel se vio hambriento, enfermo y destruido por el diablo, ¿qué hicieron? Grítelo. Clamaron. ¿Era un clamor sincero? No. No. Porque Dios, cuando el pueblo clama, Dios levanta a Gedeón y lo manda a destruir. Lo primero que Dios le manda a destruir es la imagen que adoraba al pueblo. Pero Gedeón, como tuvo miedo, la destruyó de noche. Ya le enseñaré eso la otra semana.
Entonces se levantó de noche, la derribó, la destruyó, la quemó e hizo un sacrificio de adoración a Dios. Al otro día, cuando se levanta el pueblo y ven que le habían derribado el ídolo, buscaron quién había hecho esto. ¿Para qué lo buscaban? Para matarlo. Entonces mi pregunta es, cuando lloraron a Dios y clamaron por ayuda, ¿era sincero su clamor? No. No, porque al otro día estaban buscando quién les había derribado la imagen. Pues déjeme decirle que esto sucede en muchos hogares. Aquí tenemos hermanos llorando, pidiéndole perdón a diario a Dios. Cuando yo hago pasar a la gente, pasa la gente llorando, arrepentido. Señor, yo estoy arrepentido por lo que he hecho, perdóname. Y uno dice, ¿será que este tipo o esta hermana sí está realmente arrepentido? ¿Por qué lo digo? Porque uno lo vuelve a ver a los 8 días. Así que por un momento derriban el altar y al otro día vuelven y lo levantan. Por eso el título de mi mensaje es derribando altares idolátricos. ¿Por qué es que muchos no ven victoria? ¿Por qué es que el diablo tiene a muchos enfermos? ¿Por qué es que el diablo tiene a muchos derribados y arruinados? Porque no derriban los altares idolátricos. Porque no los quitan de verdad. Me decía una hermana el domingo, cuando terminé la tercera reunión, me trajeron a la mamá está enferma, el diablo no la deja ni dormir, la hermana tiene pesadillas espantosas, el diablo la acosa. Y el Espíritu Santo me usó y yo le dije, hermana, así dice el Señor me dice, tú no puedes dormir porque tú eres una idólatra. Tu casa está llena de imágenes, tú eres una mujer que le rinde culto al diablo. Entonces la hija, al ver lo que yo le estaba diciendo, dijo, pastor, sí, eso que usted dice es cierto, pero yo quiero decirle, pastor, que yo ya saqué todas las imágenes de la pieza de mi mamá. Le dije, ¿y las que hay en la sala? En el comedor, detrás de la puerta, y ante todo las que tienes en tu corazón, ¿qué? Es que no se trata de que bajes una imagen y la escondas. Es que no se trata que la saques de la pieza y la cuelgues en la sala. Es que tienes que derribarla del corazón para que Dios pueda liberarte de las ataduras satánicas. ¿Alguien lo está entendiendo? Tenemos cristianos convencidos de que como ya no está la imagen en el cuarto. Tenía una hermana que me decía, pastor, ¿qué hago? Tengo un niño de 3 años. Se despierta en las noches gritando porque se sueña con muñecos que no tienen boca y ni ojos y lo atormentan, y mi hijo se levanta gritando. 3 años. Y yo le dije, hermana, la culpa es tuya porque en tu casa hay idolatría, me dice el Señor. La hermana me dijo, sí, pastor, eso es cierto, pero yo ya destruí, boté de mi casa todas esas imágenes. Le dije, no seas mentirosa, no has derribado todo el altar al diablo. Me dijo, sí, pastor, tiene razón. Lo que pasa es que, a ver, hay una imagen del divino niño que yo no fui capaz de romperla y la guardé en el closet. Oiga, ¿cómo es posible que le digas que sigas cultivando la idolatría en tu casa? Pensando que porque bajaste un ídolo y lo guardaste en el closet ya no hay poder. Para que tú derribes los altares idolátricos, tienes que bajarlos primero de tu corazón y luego derribarlos de tu casa y limpiar tu casa para que puedas ser libre de toda la maldición, para que puedas ser libre en el nombre de Jesús. Así que de nada sirve, diga, de nada sirve el clamor. De nada sirve chillar y berrear si no hay un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Tienes que derribar los altares al diablo. Es la única forma en que tú podrás liberar a tu familia. Es la única forma en que podrás ser libre tú mismo. Y vuelvo a repetir,
Los ídolos no son solo imágenes de talla. Los ídolos son cualquier cosa que ocupe el lugar que a Dios le pertenece. Un ídolo puede ser un hijo, un esposo, un novio, un carro, un negocio, dinero, fincas. Eso puede ser un ídolo. Cualquier cosa que ocupe el lugar que a Dios le pertenece puede ser un ídolo. Y en el caso de la hermanita que hablaba ahorita hace un rato, el ídolo de tu papá es el intelectualismo. Creer que él sabe más que Dios. Creer que domina todo con la mente. Niega a Dios en su mente. Ese es su ídolo. ¿Han visto algún científico muy famoso que anda en una silla de ruedas que no se puede ni mover? ¿Cómo se llama? Stephen Hawking, uno de los científicos más famosos del planeta, escritor de libros de ciencia, un hombre impresionantemente inteligente, pero un hombre que en todos sus libros niega la existencia de Dios. Y mírelo cómo está, completamente consumido por una parálisis increíble, que para comunicarse necesita de una máquina para poder hablar. Esto es increíble, iglesia. Que Dios les ayude a entender la forma en que se vive en victoria. Que Dios le ayude a entender a sus familiares que la única forma de ser libres es que ellos derriben los altares idolátricos, cualquiera que sea. Alabado sea el nombre de Cristo. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor. He venido a darte mi mejor adoración. Oh Señor Padre, recíbela. Aquí estoy ante ti, en tu amor busco tu verdad. Sé que tu perfecta gracia me atrajo hacia ti. Por ti vivo en libertad, mi vida yo te doy a ti. Aquí estoy ante ti. Tuyo soy.